Buenas tardes, mi nombre es Ashley Berrío. Junto a mi compañera Elizabeth Guerrero y Elizabeth Ortega les hablaremos del trastorno de personalidad de grupo C. El obsesivo compulsivo por evitación o por dependencia son agrupados juntos ya que sufren de ansiedad o temor como característica en común. Les hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo, en el cual las personas presentan un pensamiento displacentero, recurrente, con una conducta ritualista. La manifestación sintomática es ego-distónica, ya que el paciente se da cuenta de su problema y pretende mantenerse libre de este. Hay una diferencia entre la obsesión y la compulsión, lo cual la obsesión es un pensamiento, son ideas, pensamientos, imágenes, impulsos recurrentes, que no se experimentan de manera voluntaria, más bien es un pensamiento que invade la conciencia. Y la compulsión es un acto repetitivo, con una sensación de compulsión subjetiva junto al deseo de resistirse a la compulsión. En la etiología y la prevalencia se presenta en niños desde los 7 a los 10 años. Su prevalencia en niños y adolescentes es del 0,3 y 1,9%. El 33% de los adultos considera haber presentado síntomas desde la infancia. Variados estudios han considerado que el 2% de la población lo padece. Dado la eficacia de los antidepresivos inhibidores de la recaptación de la serotonina, se cree que el origen de este trastorno se debe a la regulación de los neurotransmisores de la serotonina. En los síntomas, en las obsesiones, el temor a contaminarse, temor a hacer daños a otros, ideas agresivas o de contenido sexual, excesiva escrupulosidad y religiosidad, pensamientos prohibidos, necesidad de simetría y necesidad de confesar. En las compulsiones, lavarse constantemente las manos, repetir una acción hasta que salga bien, contar y tocar un objeto determinadas veces, asegurarse que puertas, ventanas y llaves estén cerradas, ordenar, organizar y rezar excesivamente. En el tratamiento, la farmacología en el estados de primera y la segunda generación. En la primera están los antidepresivos, en los cuales están los tricíclicos, la clopramina y la anafranil, y en la segunda generación están los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Los fármacos son muy eficaces en este tratamiento, ya que estos neurotransmisores ayudan a la regulación y a la disposición del ánimo, la agresividad y la impulsividad. También encontramos la terapia de la exposición y prevención a la respuesta, lo cual es un método específico psicológico que es muy eficaz en las personas que presentan conductas ritualistas. Aquí el paciente se expone voluntariamente al objeto o a la idea que lo perturba, siendo alentado por el terapeuta o las personas que el paciente designe para su asistencia. En el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, consiste en una pauta generalizada de perfeccionismo e inflexibilidad. Estos patrones de conducta se presentan a lo largo de la vida. Su manifestación sintomática es egosintónica, ya que el paciente rara vez se da cuenta que tiene un problema. En la etiología y la prevalencia se considera que se presenta más en hombres que en mujeres, dado a que este trastorno no se ha encontrado su causa concreta, ya que este es un fenómeno complejo y multicausal. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se basa en un modelo biopsicosocial, ya que se origina en la interrelación entre lo biológico, lo social y el aprendizaje que ya ha sido interiorizado por la persona. En los síntomas, de acuerdo al DSM-4, encontramos la preocupación por el detalle, orden, organización y horarios hasta el punto de perder de vista el objetivo principal de la actividad. Perfeccionismo que interfiere con la finalidad de la tarea. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, excluyendo tiempo de ocio y amistad. Excesiva terquedad, escrupulosidad y flexibilidad con temas de valor, moral y ética. Incapacidad para tirar objetos desgastados o inútiles. Se muestra una posición avara con él y con los demás. Es reácida de delegar tareas y trabajo a los demás y se muestra rígido y obstinado. En el tratamiento de la farmacología, la benzodiazepina, cuando predomina la ansiedad, la clopramina y los serotoninérgicos para la regulación de los neurotransmisores. ¿Qué tan incapacitante es? Cuyo necesidad de perfeccionismo y control de sus propias vidas le provoca gran malestar y deterioro en su calidad de vida. Dado esto, estas personas que presentan el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad desean hacer las cosas como ellos consideran correctas y no experimentan una disonancia entre la realidad y entre sus planes. Las habilidades sociales están limitadas, tienen gran duda sobre ellos mismos y cualquier cosa que amenace su rutina les provoca gran ansiedad. En la comprensión psicodinámica encontramos las consideraciones tempranas.
en las cuales las personas que presentan estas características de personalidad se ven vistos regresando desde la angustia de la castración asociado a la etapa edípica hacia el desarrollo de la relativa seguridad del periodo anal. Estas personas emplean operaciones a las defensivas del yo, en las cuales encontramos la anulación, la formulación reactiva, intelectualización y el desplazamiento. En las consideraciones recientes se hace más énfasis en las relaciones interpersonales, como la autoestima, el manejo de control de la ira, estilos cognitivos, la dependencia y la regulación del equilibrio de las relaciones laborales y emocionales. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad sufren gran duda sobre ellos mismos y su experiencia como niños eran vistas como que no eran lo suficiente amados y valorados por sus progenitores. Esta característica de buscar el perfeccionismo les da la idea de que de esta manera serán aceptados y valorados. Este padre riguroso que nunca está conforme es interiorizado por un super-yo riguroso, que nunca está satisfecho y espera más y más de ello. Por eso estas personas con trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad son adictas al trabajo, porque inconscientemente son arrastrados por estas convicciones. Y en las consideraciones psicoterapéuticas, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es ampliamente mejorado por el psicoanálisis y la psicoterapia. Y las psicoterapias grupales son muy efectivas en estos tipos de trastornos, además de confrontar y de interpretar las defensas características de estos pacientes y de expresar los sentimientos de las defensas. También el objetivo de esta terapia es de suavizar y modificar esta actitud superyoica severa. Esto quiere decir que el paciente debe aceptar de que es humano. ¿Qué haces con mis revistas? Las ordeno por fecha y género, corazón, salud, psicología, coche, sobrenatural. ¿Le parece mal? Diciendo que no lo hagas adrede. ¿Y yo tampoco? ¿Cómo? ¡Que yo tampoco lo hago adrede! ¿En serio? Buenas tardes, yo les voy a hablar del trastorno de la personalidad por evitación. Los pacientes que padecen de este trastorno por lo general anhelan relaciones interpersonales, pero están temerosas de ellas. Evitan situaciones sociales por el miedo a la humillación, que ésta está conectada con el fracaso, y al dolor, que éste está conectado con el rechazo. Su deseo por relacionarse puede no ser aparente, ya que estas personas se muestran como personas retraídas y tímidas. La etiología, las investigaciones sugieren que la marginación y el rechazo durante la infancia, más los rasgos innatos de la ansiedad social, pueden contribuir a este trastorno. Y su conducta se empieza a denotar desde los 2 años de edad. Su prevalencia es de un 0,5 a un 1% de la población en general, y este se da más en mujeres que en hombres. Los síntomas. Estos evitan trabajo o actividades interpersonales importantes por miedo a las críticas, a la desaprobación y al rechazo. Son reacios a implicarse con gente si es que no están seguros de que van a agradar. Demuestran represión a las relaciones íntimas por miedo a ser avergonzados. Están preocupados por la posibilidad de ser criticados o humillados socialmente. Se ve socialmente a sí mismo como una persona inepta, inferior a los demás. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales por miedo a que pueden ser avergonzados. Su tratamiento consiste en los beta bloqueantes, que estos sirven para la hiperactividad, los benzodiazepinas, que sirven para la ansiedad, y el ICR con perfil activador, que este tiene un componente para tratar lo ansioso y lo fóbico. La comprensión psicodinámica. Las personas pueden ser tímidas y evitativas por diversas razones. El sentido psicodinámico de la ansiedad tiene que ser explorado para cada paciente para conocer el origen. La vergüenza y la autoexposición están íntimamente conectadas, en donde
lo que los pacientes evitativos generalmente temen es a situaciones en las que deban revelar aspectos de ellos mismos y esto los deje vulnerables. Mira, la culpa comprende las preocupaciones acerca de un castigo por no haber cumplido alguna regla interna, mientras que la vergüenza está más relacionada a evaluarse a uno mismo de manera inadecuada, en donde la culpa está más relacionada con el super yo estructural, mientras que la vergüenza está relacionada al ideal del yo. Los abordajes psicoterapéuticos, los pacientes con trastorno evitativo de la personalidad son más respondedores a las terapias expresivas de apoyo, en donde este implica que explorar las causas subyacentes de la vergüenza y los vínculos a las experiencias pasadas en su desarrollo. Estas están basadas en la empatía para confrontar la situación temida. Pero en esto los pacientes a veces se sienten frustrados porque no son capaces de recordar o no están seguros de qué es a lo que ellos les temen. Los pacientes generalmente presentan una angustia por la exposición que implica la psicoterapia. Estos son incapacitantes, ya que no les cuesta relacionarse amorosamente con una pareja, son inestables, no participan, se aíslan, y eso es incapacitante para su vida porque no lo hace tener una vida socialmente buena. Toma. Dásela a una chica maja. Romperá el hielo. Hola, Lars. Supongo que mañana te veré en el trabajo. Sí, vale, adiós. Todos somos dependientes en algún grado. El trastorno de la personalidad por dependencia dice que este tipo de pacientes clínicos tendrán algún conflicto acerca de sus sentimientos de dependencia. Muchos psicólogos del self argumentan que la independencia verdadera no es posible ni deseada. Tienen una necesidad dominante y excesiva de que les cuiden, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado. Crean un miedo a la separación, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y que está presente en todos diversos contextos. Y se manifiesta por una o por más de 5 hechos de los que puedo nombrar a continuación. La característica fundamental es la falta de confianza en sí mismos, teniendo una gran necesidad de apoyo y de estima de los demás. Necesita que el aliento, el respaldo y los consejos de sus seres más cercanos en las decisiones diarias. Procuran no contraer responsabilidades desde adultos, prefiriendo que sean los demás quienes decidan y tomen las responsabilidades. Siempre queda por delante las necesidades de los demás antes que las propias. Así son personas cálidas, agradables, que evitan las tensiones y los conflictos con los demás. Este hecho puede ser peligroso para ellos, ya que suele exponerse a tareas desagradables con tal de sentir el apoyo de los demás. Sienten un gran temor al abandono o al rechazo emocional de las personas cercanas de las cuales depende, y cualquier supuesto alejamiento que les supone una gran intranquilidad. Es frecuente que cuando terminan una relación importante, busquen inmediatamente otras para conseguir el apoyo y el cuidado que éstas necesitan. En algunas culturas y a determinadas edades, tener rasgos dependientes es considerado normal o incluso inadaptado. Se considera más frecuente en las mujeres que en los varones. Esta patología es raramente utilizada como un diagnóstico principal o único. Tiene un alto índice de comorbilidad. Los trastornos que están asociados al trastorno de personalidad son depresión mayor, pero no tiene una relación directa entre ambos. El trastorno bipolar, algunos trastornos de ansiedad y trastornos de alimentación. Este presenta un grupo de conductas maladaptativas y rasgos que están relacionados
a varios tipos de distrés psicológico. La mayoría de los estudios demuestra que un paciente diagnosticado con este trastorno también reunirá ciertos criterios para otro tipo de trastornos. En la etiología se dice que es un trastorno con alta heredabilidad, alrededor de un 80%. Sin embargo, no se sabe bien qué parte de esta heredabilidad se debe más bien a la genética y cuál tiene que ver con los ambientes compartidos con los progenitores. En cuanto a la prevalencia, se cree que este trastorno afecta aproximadamente al 0,5% de la población y que es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Este hecho puede estar relacionado a los rígidos estereotipos de género en la cultura, que sugieren que es más adaptable en las mujeres que en los hombres y permite a las mujeres que expresen la dependencia de una manera más florida. Los criterios del DSM-4 para este tipo de trastornos son tener dificultades para tomar las decisiones cotidianas y cuentan con un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás. Necesitan de que otros asuman la responsabilidad de las principales parcelas de su vida. Tienen dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o a la desaprobación. Esto no incluye los temores que son realistas, ¿ya? Tienen dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera. Esto es debido a la falta de confianza en su propio juicio, más que en las capacidades o la motivación o en la energía que esto conlleva. Van demasiado lejos llevados por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables. Se sienten incómodos o desamparados cuando están solos debido a sus temores exagerados, al ser incapaz de cuidar de sí mismos. Cuando terminan una relación importante, buscan urgentemente otra relación que le proporcione el mismo cuidado y el apoyo que estos necesitan. Están preocupados de forma no realista por el miedo a que le abandonen y que tengan que cuidar de sí mismos. En cuanto a la farmacología, para las crisis de angustia o de elevada ansiedad de separación se les da al paciente imipramina, que son inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina. Y para las alteraciones conductuales o cambios afectivos relevantes está la carbamazepina, que es un estabilizador del estado de ánimo, utilizado principalmente para controlar las crisis relacionando químicamente los antidepresivos tricíclicos. En la comprensión psicodinámica, según los primeros escritores psicoanalíticos, creyeron que la dependencia estaba conectada con alteraciones durante la etapa oral del desarrollo psicosexual. Dicha formulación tiene el mismo problema que las otras explicaciones que relacionan el origen de la psicopatología a una fase del desarrollo en particular. Un patrón general de refuerzo parental a la dependencia se encuentra por lo general operante a lo largo de toda la fase del desarrollo. El apego inseguro es un sello importante en este trastorno de personalidad. Muchos de estos pacientes crecieron con padres que le hacían saber de una o de otra forma que la independencia era peligrosa y lo recompensaban sutilmente a cambio de la lealtad hacia estos, rechazando cualquier movimiento hacia la independencia. La dependencia interpersonal también puede tener una influencia genética, en adición a factores ambientales, que contribuyen al cuadro clínico. De este modo, un temperamento biológico puede ser también un factor etiológico en el cuadro clínico global. El paciente dependiente busca cuidado debido a las ansiedades que yace debajo de la superficie. El aferramiento dependiente con frecuencia enmascara una depresión. La conducta dependiente puede también ser una forma de evitar la reactivación de experiencias traumáticas del pasado. Esto debe de ser explorado por el terapeuta y el paciente, viendo cualquier recuerdo de separación del pasado y su impacto. Las consideraciones psicoterapéuticas, en primer lugar, debe de desarrollar una dependencia hacia su terapeuta. En un principio, el paciente ve la dependencia hacia el terapeuta como un fin en sí mismo, más que como un medio hacia un fin. Luego de un periodo de terapia, puede olvidarse de la naturaleza que lo aqueja o que los trajo al tratamiento, y su único propósito se vuelve mantener el apego al terapeuta. Temen pavorosamente a la terminación y estos pueden hacerle recordar al terapeuta lo mal que se sienten para asegurarse la continuación del tratamiento.
Si el terapeuta comenta cualquier tipo de mejoría, el paciente puede paradójicamente empeorar, ya que la idea de mejoría es equiparada con la finalización. Una regla de oro es el tratamiento de los pacientes, es recordarle que ellos lo que dicen no es solamente lo que ellos necesitan, y ellos intentarán conseguir que el terapeuta les diga qué hacer para permitirles continuar con su dependencia y para entrar en una complicidad entre el terapeuta y el paciente, evitando que él tome decisiones ante su propio deseo. El terapeuta debe sentirse cómodo al frustrar estos deseos y en cambio tienen que promover el pensamiento y la acción independiente al paciente. El terapeuta debe transmitir que la ansiedad producida por esta frustración es tolerable y que también es productiva, ya que puede conducir a la asociación que se acerca al origen de las dependencias y a los temores asociados con ella. Es común que los pacientes idealicen al terapeuta. El paciente puede comenzar a considerar al terapeuta como omnisapiente y desplegar un deseo de transferirle todas las responsabilidades en cuanto a las decisiones importantes al terapeuta, que conducen a evitar confrontar la falta de cambio real por parte del paciente. Con frecuencia, los pacientes tienden la fantasía de que la solución de todos sus problemas es volverse igual al terapeuta. Este deseo necesita ser interpretado y confrontado a medida que la terapia progresa. El paciente puede incluso intentar socavar los objetivos terapéuticos para demostrar que él no puede pensar o funcionar independientemente del terapeuta. En la psicoterapia dinámica del tiempo limitado ha sido exitosa en un gran número de estos pacientes. Saber desde el comienzo que la psicoterapia de la relación paciente-terapeuta terminará luego de 12, 16 o 20 sesiones, fuerza a estos pacientes a confrontar sus más profundas ansiedades acerca de la pérdida y de la independencia. Cuando la terapia de finalización no programada a largo plazo alcanza un estancamiento, puede utilizarse una modificación de la técnica para establecer un plazo para la terminación. La angustia que ha estado latente será rápidamente traída a la superficie cuando el fin de la terapia se encuentra a la vista. Un grupo pequeño de pacientes dependientes son simplemente incapaces o no desean realmente hacer uso del marco de la psicoterapia breve. La perspectiva de perder al terapeuta luego de haber comenzado recién crea demasiada ansiedad debido a menores montes de fortaleza yoica o mayores grados de angustia de separación. Estos pacientes realizan un comercio transferencial con el terapeuta. Están deseosos de hacer ciertas alteraciones en sus vidas a cambio de la aprobación del terapeuta. Otros pueden mantener el cambio en tanto sepan que el terapeuta está siempre allí para ellos. Estos pacientes incluso pueden andar bien cuando el terapeuta baja la frecuencia de las sesiones a una cada varios meses, con tal de que no haya amenaza en la finalización. Los terapeutas también pueden volverse excesivamente autoritarios y directivos, particularmente si el paciente continúa en una relación abusiva, y no ponen atención en la advertencia del terapeuta acerca de que esta relación tiene un carácter destructivo. Por favor, no me dejes. Ya no seré tan burro. Estudiaré. Dame otra oportunidad. ¡Ya cállate! Siguiente.